Bendecimos a los que se conectan por Facebook. Esta es la cuarta parte de la serie Así como prospera tu alma, que está basada en el pasaje de 3 de Juan 2, donde dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Aquí vemos claramente, como he dicho en el pasado, la voluntad de Dios es que tú y yo prosperemos en todas las cosas. Por eso dice: yo deseo. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero entonces podemos ver claramente en este pasaje que esa prosperidad en todas las áreas de nuestra vida y la salud depende de algo. Depende en la medida en que nosotros hacemos prosperar nuestra alma o sanar nuestra alma. Y Dios está interesado en sanar nuestra alma, porque si me llevas al próximo slide, durante toda nuestra vida, desde que nosotros venimos al mundo, nos han estado pasando, hemos pasado por traumas. ¿Quién no ha pasado por traumas? Pecados, los pecados nuestros y pecados que otros cometen contra nosotros cuando se burlan de nosotros o nos difaman o nos ofenden. Iniquidades generacionales, o sea, esos pecados que vinieron de nuestros antepasados, pero que hay una maldición que seguimos arrastrando por causa de eso. Y Dios quiere, todas esas heridas fragmentan el alma, producen una herida en el alma. Y de la sanidad del alma fluye todo lo demás. Por eso Dios está interesado en que nosotros sanemos de todas esas heridas de nuestra alma. Y hemos hablado de varias estrategias. Esta es la cuarta parte. El que no lo ha escuchado la serie completa, les recomiendo que oiga las primeras 3. Y vimos cómo las heridas en el alma, hay unas estrategias que Dios nos da para sanarlas. Y la primera que vimos fue que esas heridas son tinieblas en nuestra alma. Y Dios quiere que todo nuestro ser sea lleno de luz. Entonces, una de las estrategias es pedir al Señor que nos inunde con su luz, que nos llene de su luz y que disipe toda tiniebla en nuestra vida. Luego vimos la importancia de apropiarnos de todo lo que Jesús conquistó en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Tenemos que reconocer y saber todo lo que Él conquistó por nosotros en la cruz. Todo. Y es mucho. Abarca mucho. No solamente nos salvó, sino nos perdonó de nuestros pecados y de nuestras transgresiones. Pagó el precio por nuestra sanidad, por nuestra salud, pagó el precio por nuestra paz, pero podemos seguir porque son muchas más las bendiciones. Pero es tan importante entenderlo y entender que Él me lo otorgó, pero yo tengo una parte que hacer. El enemigo me lo va a querer robar. Y yo tengo que pelear la buena batalla de fe y apropiarme de todo lo que Él conquistó por mí para no permitirle al enemigo robármelo. Y a veces nos lo dejamos robar tan fácilmente. A veces nos dejamos robar la paz tan fácilmente. O la salud, porque hay un síntoma, un diagnóstico, pero es que el Señor es mi sanador. Es que Él pagó el precio. Él dice que ciertamente llevó mis enfermedades, sufrió mis dolores y por sus llagas yo fui sanada. Fuimos sanados, está en pasado. Y así mismo lo tenemos que ver nosotros y pelear la buena batalla de fe. También vimos el poder de la sangre de Jesús para sanar nuestra alma. Y hoy vamos a ver que Él nos ha dado a cada uno de nosotros el poder para sanar nuestra alma. Que lo tenemos dentro. Lo que tenemos es que saberlo y que saber activarlo. ¿Cuál es ese poder? Ya vamos a ver. Primero quiero establecerles una base. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él vino a establecer el evangelio del reino. La salvación
es solo el comienzo de esta vida abundante, poderosa, milagrosa, que es la vida de reino. Por eso te dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, nosotros vemos que la salvación es solo la entrada, pero que tan importante es para Él que nosotros entendamos que estamos llamados a manifestar y vivir la dimensión del reino, que cuando Él llegó, lo primero que predicó, lo primero que anunció fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Y arrepentíos es metanoia, cambia tu manera de pensar, porque para vivir reino tienes que soltar la mentalidad del mundo, las estructuras religiosas, para poder caminar en la dimensión que yo tengo para ti. Y fue tan importante para Él que cuando nosotros lo vemos a Él ministrando en la tierra, nosotros vemos que donde quiera que iba, Él manifestaba el reino de Dios. Se sanaban los cojos, veían los ciegos, se sanaban los enfermos, los endemoniados eran libres, resucitaban muertos. ¿Qué estaba haciendo? Manifestando el reino, modelándonos a nosotros la vida de reino que la iglesia completa es llamada a manifestar. Entonces, nosotros vemos que es tan importante para Él, no solo lo anunció, lo predicó, lo manifestó, sino que luego de resucitar, Él pasó 40 días aquí en la tierra. ¿Y qué hacía? Vamos a Hechos 1:3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Espérate, Él está por partir de esta tierra y va a dejar un equipo allí, sus discípulos. ¿Y qué hace? Me voy a asegurar que entiendan que están en esta tierra para manifestar el reino. Y por 40 días le estuvo hablando acerca del reino de Dios. ¿Será importante entonces para Jesús que entendamos que tenemos un llamado más alto del que hemos creído? Y que somos llamados a manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. Él les había dicho que fueran a las naciones a predicar, pero les dijo algo. ¿Y qué evangelio era que iban a predicar? El evangelio del reino. Pero antes de salir, antes de que salieran a predicar, dice, espérate un momentito, antes de que salgan, ustedes van a necesitar algo. Así que esperen, no salgan de Jerusalén hasta que sean bautizados con el Espíritu Santo y reciban poder, dunamis. Entonces me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¡Ja! Ellos iban a salir a predicar el evangelio del reino. Pero ellos necesitaban para predicar el evangelio del reino lo que nosotros también necesitamos. Ese poder, ese bautismo en Espíritu Santo y fuego que viene con ese poder dunamis. Y esa primera iglesia caminó manifestando el poder dunamis donde quiera que iban. Tanto así que cuando la gente los veía llegar, decían, ¡ah! Esos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Qué hacía la iglesia? ¿Qué hacía la primera iglesia? Trastornando el mundo entero con la manifestación del reino. Y aquella que ha sido llamada a trastornar el mundo con el reino de Dios, me temo que muchas veces nos hemos dejado trastornar por el mundo.
Por eso Pablo dijo, no te amoldes al sistema del mundo. No dejes que el mundo te influencie a ti, ni te moldee a ti. Entonces vemos que la primera iglesia vivió el evangelio del reino. Pero a lo largo del camino algo sucedió con la iglesia. Y aquella que comenzó en poder se comenzó a conformar con vivir el evangelio de salvación y no el evangelio de reino. Por eso, antes de él partir, él dijo, es mejor que yo me vaya. Porque él solamente podía, en su ministerio terrenal, solo afectaba a las personas que tenía a su alrededor. Pero lo que el enemigo ni el infierno entendían es que se iba a reproducir en cada uno de nosotros, dándonos el Espíritu Santo y teniendo al Espíritu Santo dentro de nosotros, alabado sea el Señor. Pero junto con el Espíritu Santo, también depositó el poder dunamis dentro de nosotros. Lo que pasa es que muchas veces está aquí encerrado, esperando salir, esperando que nosotros lo usemos, lo activemos. Y el Espíritu Santo, quiero aclarar algo, no es poder, es una persona, pero trajo consigo el poder dunamis. Y la palabra dunamis tiene varios significados muy importantes, quiero llevarte ahí. Lo primero es poder para hacer milagros. O sea, milagros es una intervención divina en unas situaciones que tú consideras imposibles. Cuando Dios interviene, significa que gracias a la resurrección, Dios nos ha dado una ayuda sobrenatural para experimentar milagros en la familia, en el negocio, en el ministerio, donde quiera que estemos. Tenemos ese poder dunamis para hacer milagros. También habla del poder e influencia que pertenecen a las riquezas y la abundancia, no para codiciar el dinero, sino para impactar al mundo, con el evangelio, para administrar bien la prosperidad que Dios nos ha dado, para bendecir al otro. Para eso es. Y lo tercero, habla de excelencia, del alma. ¿Qué te está hablando aquí? ¿De qué habla aquí? Del poder para sanar nuestra alma, del quebranto emocional y espiritual, permitiéndonos vivir libres y sanos internamente, a pesar de todo lo que el enemigo ha levantado para destruirnos. Ese poder vive dentro de todo creyente. No es algo que debamos ganar, se recibe por fe. Simplemente, gracias Dios por el poder dunamis que tú has depositado dentro de mí. Y se activa a través de la relación con Jesús, que es clave, y la alineación con su palabra. Vamos a hablar más de eso. Yo quiero decirte algo. La palabra dunamis aparece, ¿sabes cuántas veces aparece en el Nuevo Testamento? 120 veces. No podía ser más profético. ¿Cuántos habían en el aposento alto? 120. Y aparece 120 veces en el Nuevo Testamento. Si aparece 120 veces, ¿será importante? Claro que es importante. Y nosotros debemos entender esto. Cuando nosotros recibimos a Jesús, vino el Espíritu Santo y trajo consigo el poder dunamis. Y ese poder fue el que resucitó a Cristo de los muertos y lo trajo a la vida eterna. Y nosotros ahora tenemos un depósito de poder dentro de nosotros que no se agota.
Dunamis se manifiesta en diferentes formas. A veces se manifiesta como fuego. ¿Qué pasó cuando él le dijo, esperen hasta que sean bautizados con Espíritu Santo y poder? De repente dice la palabra que vino como un estruendo de un viento recio y lenguas como de fuego se le aparecieron. Pero mira lo que dice Hechos 2:4 en la Amplified. Mírate esto. Y todos fueron llenos, difundidos por todas sus almas. Hello, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese poder que entró? Fue difundido por todas sus almas. Te aporta la Amplified. Con el Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas diferentes, extranjeras, según el Espíritu les daba expresión clara y fuerte en cada lengua con palabras apropiadas. ¿Qué estaba haciendo ese fuego que se difundió por toda el alma de ellos? Estaba purificando sus almas, estaba sanando sus almas, estaba quemando toda hojarasca en el alma. Y la prueba de esto la tenemos en que esos que estuvieron allí, esos 120, fueron transformados y comenzaron a manifestar el poder de Dios donde quiera que iba. Y yo quiero que no olvidemos, esos discípulos, antes de entrar en el aposento alto, pasaron por un trauma tremendo en sus vidas, porque su líder de 3 años y medio, con el cual caminaban, comían, se sentaban a escucharlo, aprendían de él, iba a morir en la cruz del Calvario una muerte horrible, experimentando una muerte violenta, tan violenta que yo creo que muchos no podemos ver The Passion porque algo nos pasa cuando la vemos. Entonces, y todavía me pregunto cómo alguien se puede preguntar si Dios me ama o no me ama. Cuando tú ves The Passion y ves lo que pasó por ti y por mí, mayor prueba de amor, yo no la conozco. No la conozco. Pero ¿sabes qué? Estaban tan traumatizados que ninguno estuvo allí en ese momento de dolor de él, excepto Juan. Estaban temerosos, tal vez de que le fuera a pasar lo mismo. Y Pedro lo niega 3 veces. Hasta maldice frente a la criada para que no lo fueran a asociar con él. Se devolvió a la pesca. Dime si no estaba traumatizado. Pero una vez ese poder dunamis cayó sobre Pedro y todos los demás, ¿qué les pasó? Aquellos temerosos, aquellos que no pudieron estar allí, aquellos ahora salían a predicar el evangelio. Y salió Pedro predicando el evangelio y 3,000 personas se convierten. Y no solo eso, donde quiera que va, comienza a sanar a los enfermos por el poder dunamis, por el bautismo de Espíritu Santo y fuego que había venido sobre él. Y no solo eso, sino que la palabra dice, y la sombra de Pedro. Y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, porque él habitaba bajo la sombra del Altísimo. Cuando tú habitas bajo su sombra comienza a afectar todo a tu alrededor. Por eso es que debemos estar bajo la sombra de Él. Por eso es que debemos estar en el lugar secreto buscando su presencia y más en los tiempos que nos ha tocado vivir. Pero cuando ese poder cayó sobre su alma y fue difundido, los sanó en el alma a todos ellos. Y sus vidas comenzaron a manifestar ese poder que había dentro. ¿Qué dice Malaquías 3:2?
¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón, ¿de qué? De lavadores. ¿Qué hace el jabón? Te limpia. Dios quiere limpiar nuestra alma de todo residuo, de todo lo que ha querido el enemigo poner en nuestra alma. Porque lo que quiere es herirnos, lo que quiere es que haya en nuestra alma algo en común con Él, porque entonces así puede coger, la maldición encuentra un lugar donde anidarse. La maldición no viene sin causa, dice la palabra. Si no hay nada en común con el enemigo, no puede anidarse. Entonces, ese fuego transforma. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Que Jesús vendría a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Si algo necesitamos hoy día, es eso. Para que queme toda hojarasca, para que seamos transformados. Mira la importancia de este poder en la vida de Jesús. Vamos a Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, ahí esa palabra poder es dunamis, a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a quienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Quiero que te fijes en algo en esta mañana. ¿Cómo se le llama a las enfermedades aquí? Opresión del diablo. La palabra lo identifica como lo que es. Es una opresión del diablo las enfermedades. Pero aquí vemos que Dios ungió a Jesús con ese poder y Él anduvo haciendo milagros. Si Jesús necesitaba el poder, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Amén. Entonces, esa unción fue la que le dio el poder para hacer los milagros y la utilizó para abrirle los ojos a los ciegos, para hacer todos los milagros que están registrados. Pero vimos también que dunamis significa excelencia del alma. Mientras Jesús, esta es la parte en la Biblia español, no nos damos cuenta porque no ponen unas palabras importantes que sí la tiene en inglés. Y lo vamos a ver. Porque vemos que mientras Jesús realizaba milagros, no solamente sanaba los cuerpos físicos de las personas, sino también sanaba sus almas heridas. Y lo vamos a ver. Sabemos que esto es verdad porque la Biblia dice, no lo tengo ahí en el slide, Lucas 5:15, grandes multitudes se reunían para oírle y para ser sanadas ¿de qué? De sus enfermedades. Aquí la palabra enfermedades es infirmities en inglés. Y se refiere no solamente a dolencias físicas del cuerpo, sino que significa debilidad, enfermedad del cuerpo o del alma. Incluye ambas. Entonces, Jesús sanaba a las personas en sus cuerpos, mientras también los sanaba en el alma. Y lograba ambas cosas al mismo tiempo con el poder dunamis. La palabra nos los deja ver cómo Él hacía esto, trayendo sanidad integral al alma y sus cuerpos físicos también. Isaías 53:5 no está tampoco ahí. En la Amplified dice, en español dice, por su llaga fuimos sanados. En inglés, en la Amplified, que te amplía el significado literal, el original de las palabras, te dice, y por su llaga fuimos sanados and made whole. Y hechos completos. ¿Completos dónde? El alma fragmentada que vimos al principio, Él las venda. Él vino a vendar las heridas. Él las venda y las reintegra. Y lo hace completo. Y dunamis, por eso, está relacionado íntimamente al texto clave de esta prédica, que ha sido tercera de Juan 2,
Cuando dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado, ¿cuál era una de las definiciones de dunamis? Poder e influencia que pertenecen a la riqueza y abundancia, a la prosperidad. En todas las cosas, y que tengas salud, ¿qué dijimos también? Otro segundo significado de dunamis, poder para realizar milagros. Así como prospera tu alma, la próxima definición es excelencia de alma. Así que dunamis y tercera de Juan 2 están íntimamente ligados. En Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder, y aquí es dunamis, que actúa ¿dónde? Actúa en nosotros. Está en nosotros. Ese poder habita dentro de nosotros. Es uno de los muchos regalos de gracia que Dios nos ha dado por la obra consumada de Cristo. Entonces, ese poder causa que las bendiciones superabundantes de Dios se manifiesten en nuestra vida. Y es parte de nosotros esforzarnos. ¿Se acuerda cuando Pablo decía, esfuérzate por entrar en el reposo? Parte de eso es yo creer que tengo lo que Él me dio. Yo tengo que estar consciente de lo que yo tengo, de lo que yo cargo. Yo tengo que estar agradecido de Dios por lo que cargo. Y saber lo que tengo dentro. Tenemos a Dios dentro. ¡Qué maravilla! La TPT decía, compartía el viernes, que la residencia permanente de Dios aquí en la tierra eres tú. Soy yo. ¿Te has puesto a meditar en la grandeza de eso? ¿Dónde habita Él? En ti. Tú eres esa residencia. Entonces, parte de esforzarnos es entrar en reposo, es creer que lo tengo y comenzar a fluir en ello. ¿Cómo aumentamos nuestra fe? Si me llevas al próximo slide. ¿Cómo aumentamos nuestra fe en relación con el poder que está disponible para ti y para mí? Primeramente es transformando por la renovación de nuestra mente. ¿Con qué? Con la palabra. Por eso es importante esto, que conozcamos todas estas palabras que hablan de dunamis. Medita en cada escritura sobre dunamis y el poder de resurrección. Vamos a ver, está íntimamente ligada a esto. Debemos estudiar los significados de dunamis para saber lo que ya tenemos. Tenemos que usar nuestra fe para acceder a lo que ya es nuestro. Y usar nuestra boca para declararlo y desatarlo en cada área de nuestra vida. Esa es la clave de grandes ministerios del pasado y del presente. Y es difícil creer a la mente humana, por eso es que las cosas espirituales no se disciernen con la mente, se disciernen espiritualmente. Hay cosas que son muy grandes para tú entenderlas con esta, y no estás llamado a entenderlas con la mente, estás llamado a entenderlas con el espíritu. Y una de las cosas es difícil creer para la mente, que yo cargo con un poder tan grande que Dios me otorgó por mera gracia. Entonces, por eso es que necesitamos meditar en las Escrituras sobre este poder que está en nosotros y el poder de resurrección. Y la palabra dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra. Así que a medida que la vas leyendo y la vas conociendo, tu fe va a ir aumentando para moverte en aquello que ya poseemos. La palabra dice, declararás una cosa y te será firme. Decláralo. También dice que podemos hablarle a la montaña y se moverá. O sea, si necesito sanidad del alma en mi mente para romper fortalezas mentales, tenemos que hablarle a nuestra mente que se sujete y pedirle que ese poder dunamis fluya a nuestra mente y quiebre esas fortalezas mentales que no nos permiten entender, ni recibir, ni aceptar la palabra de Dios.
Entonces tenemos que dejar que ese poder dunamis fluya como un río hacia toda fortaleza mental que nos puede estar atormentando. ¿Qué dice Juan 7:38 en la Amplify? El que cree en mí, el que cree en mí, el que se aferra a mí, el que confía en mí y depende de mí, como dice la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán continuamente, brotarán manantiales y ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Jesús dijo manantiales. Jesús dijo ríos de agua viva que fluirían continuamente dentro de nuestro ser. La palabra viva, de agua viva, en griego es zao, Z-A-O, que significa tener poder vital en sí mismo y ejercerlo sobre el alma. Ese río que brota afecta también nuestra alma. Tienen la capacidad, ese río, de sanar nuestra alma. Por eso es que se asocia con dunamis, ya que te hace excelente de alma. Si las emociones están fuera de control, podemos hablarle a esa montaña y ordenarle que se mueva por el poder dunamis. Y tú vas a sentir cómo la paz de Dios comienza a inundarte. Debemos pedir sanidad del alma y decretar que somos excelentes de alma por medio del sacrificio de Jesucristo. Si tenemos dolor en el cuerpo o eres atacado por una enfermedad, debemos hacer lo mismo. El poder dunamis está ahí. ¿Para hacer qué? Milagros, para sanidades. Y ese poder está en cada uno de nosotros. Podemos pedir que fluya de nuestra alma, nuestro cuerpo también. Entonces, cualquier situación emocional, estresante, un accidente, una herida física, una pérdida repentina, cualquier tipo de trauma, tiene el potencial de herir nuestra alma, causar enfermedades. Se ha establecido una relación, la ciencia ya lo reconoce, que hay una relación muy estrecha entre las emociones tóxicas, la ansiedad, la preocupación, el temor, todo esto, y la salud nuestra. Entonces, ¿por qué Dios nos quiere en el reposo? Porque nos quiere en salud. Mientras estemos estresados, preocupados, ansiosos, con las cargas, nuestro cuerpo lo va a somatizar, lo va a reflejar de alguna manera. Y ahí es que vienen las distintas enfermedades. Sin embargo, tenemos un dunamis con la capacidad de sanar cada herida causada por el trauma y las enfermedades que surgen de él. Entonces, la clave es no aferrarnos a ese trauma, sino venir con el trauma al Señor. Te lo entrego, Dios. Sáname, Señor, de este dolor. Sáname de esta herida tan grande, de este dolor tan grande que llevo por dentro. Solo tú lo puedes hacer. Yo te la entrego y la suelto. No me aferro a ella. No le permito a mi mente pasarse recordando y recordando. Y es como una tortura porque vuelvo y la vivo y la vivo y lo vivo. No, todo eso hace que esas heridas profundicen más. Pero Dios te dice, entrégame tu dolor. Entrégame tu carga, que yo la voy a sanar. Y hay obstáculos que no permiten que ese poder fluya y el temor es uno de ellos. Willy me mandó algo, el hermano Willy me mandó algo bien poderoso que yo quiero que ustedes vean. Aquí Séneca le dijo a Nerón, mira esto, tu poder radica en mi miedo. Yo ya no te tengo miedo y tú ya no tienes poder. Hello. Si entendemos esto, vamos a estar viviendo en una vida de victoria y de milagros.
Porque tenemos que entender lo que dice la palabra, que cuando Jesucristo fue a la cruz y murió por nosotros, dice que destruyó al diablo, lo destruyó, al que tenía el imperio de la muerte, lo despojó. ¿Qué quiere decir que lo despojó? Le quité las armas, le quitó la llave de autoridad y se la entregó ¿a quién? A ti y a mí. Lo exhibió públicamente, triunfando sobre él en la cruz. Entonces, ¿qué poder le queda? La mentira. Con que Dios te dijo que te sanó y eso que tú sientes, con que Dios te dijo y ese temor que te está dando esto. Tú no sabes lo que puede pasar. Mira, que si puede pasar esto, que si aquello. Entonces, yo quiero que tú y yo entendamos que la verdadera batalla no es la situación que tengo delante. La verdadera batalla es por yo no dejar que el temor se apodere de mí. Porque si gano la batalla contra el temor, lo otro se suelta. La manifestación allá la veo. Porque es lo único. Mira, quizás lo entiende de esta manera. El temor es la gasolina al enemigo para hacer prosperar todo ataque contra tu vida. Por eso los creyentes no deberíamos andar en temor. No es una opción, es un mandato de Dios. Porque temor es yo creerle más al poder que tiene, que no tiene ninguno, ya se los dije, que tiene él de venir a intimidarme o hacerme daño, que creerle a él y su palabra cuando él es fiel. Cuando él, todas sus promesas son en él sí, amén. Entonces, lo importante es entender que cuando hay temor es como un bloqueo en el alma que no deja fluir el dunamis. Por eso nosotros tenemos que combatir todo temor, toda ansiedad, toda preocupación, todo lo que quiere venir a sacarnos, a robarnos la paz. Pero vamos al ejemplo de la mujer con el flujo de sangre. Porque yo quiero que ustedes vean algo aquí. Esta mujer estaba traumatizada, completamente traumatizada. Mira, en Marcos 5, 25 al 28 nos los deja ver. Hacía 12 años, padecía de flujo de sangre. Y había, ¿qué? Sufrido mucho a manos de muchos médicos. Y había gastado todo lo que tenía. Y en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tan solo toco su manto, quedaré sana. Yo quiero que tú veas el trauma de esta mujer. 12 años. Padeciendo de flujo de sangre. ¿Tú sabes lo que eso hacía en aquella cultura? Esa mujer era señalada, marginada, rechazada. Ella no podía estar porque ellos creían que una mujer que menstruaba era impura. No podía estar en la sociedad. 12 años viviendo así. Y no solo eso, sino que había sufrido mucho por muchos médicos y había gastado todo lo que tenía. Espérate. Ahora estaba no solo enferma, ahora estaba pelada. Había perdido todo lo que tenían los médicos. Entonces, no solo eso. En vez de mejorar, ¿iba qué? De mal en peor. Santo Dios. ¿Qué experimentó ella? Trauma sobre trauma. ¿Qué pasó en Marcos 5, 29 al 30? Cuando lo tocó, al instante se secó la fuente de su sangre y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder dunamis que de él había salido, se volvió a la multitud y dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Jesús sintió cuando ese poder salió de él. Pero mira lo que dice Lucas 8. Tú no lo vas a ver en español, en la Biblia español. Mira la Amplified.
Lucas 8:48. Y él le dijo a ella, hija, vete tranquila, tu fe en español dice te ha sanado. En inglés dice, have made thee whole. Te hizo completa. Vete en paz. ¿Qué hizo? Sanó el alma y sanó el cuerpo de la mujer. Lo hizo completo. Y cuando sanó su alma, recibió salud. Como dice la palabra. Entonces, lo mismo le pasó al hombre que estaba en el estanque de Betesda. 32 años enfermo. Con el trauma, porque él explica el trauma, porque cuando Jesús le dice, en español dice, ¿quieres ser sano? Eso no fue lo que le dijo, pero vamos, ahí vamos. Él le dijo, es que yo no tengo quien me meta en el estanque. O sea, en otras palabras, tenía un trauma. Aquí todo el mundo tiene a alguien, un familiar, un amigo, que lo quiere tanto que lo tira al agua para que cuando el ángel mueve, el agita las aguas se sane. Y yo no tengo a nadie. Se sentía solo, rechazado, no tenía a nadie. Entonces, viene Jesús y le hace una pregunta. Vamos a Juan 5:6. Cuando Jesús lo vio allí, acostado, y sabía que llevaba así por largo tiempo, le dijo, ¿quieres ser hecho completo? ¿Quieres ser restaurado en tu alma y en tu cuerpo? Es lo que le estaba diciendo. La hija endemoniada de la mujer cananea, en Mateo 15:28, Jesús le contesta y le dice, oh mujer, grande es tu fe, sea contigo como tú has creído. Y su hija fue hecha completa desde esa misma hora. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos que vinieron a donde Jesús y fueron sanados? Pero uno de ellos, ay Dios mío, yo quiero que toda la iglesia sea como ese uno. Uno de ellos regresó a darle gracias por lo que había hecho. El ser agradecido desata el poder de Dios. Ese, en inglés dice, yo no sé si lo puse, déjame ver si lo puse en el, no lo puse. En inglés dice, ese que regresó a darle las gracias, ese was made whole. Ese no fue solo sanado, ese también fue sanado en su alma. Él cogió el alma de él y la sanó por completo. Porque a veces hemos hecho todo lo que sabemos hacer. Hemos clamado y no vemos resultados. ¿Podría ser que hay algo en mi alma que necesita ser sanado? La sanidad del alma nos va a ayudar a ganar las batallas contra el enemigo. ¿Por qué? Porque la palabra dice, y lo vamos a ver más adelante, que la sanidad del alma, la sanidad fortalece el alma. ¿Por qué la fortalece? Porque a medida que se sana, el enemigo pierde ventaja, pierde terreno en nuestras vidas. Porque una herida sanada, esa herida, ahora el enemigo no encuentra eso que estaba buscando, que estaba en común con él, para él poder traer la maldición y aterrizarla en tu vida. Entonces, esa es la importancia. Una vez sanada, no va a haber algo en ti en común con el enemigo y por lo tanto, como decía Jesús, porque no hay nada en común con él, yo no encuentro nada en común con él, por lo tanto no tiene poder contra mí. Entonces, cuando ese dunamis es liberado en nuestra alma, fortalece, refuerza, restaura nuestra alma, hasta que entonces yo puedo resistir al hombre fuerte, porque ya no tiene derecho legal contra mí. Se lo quité al sanar el alma. Entonces, si llevamos tiempo luchando contra una fuerza demoníaca, puede ser que haya heridas en nuestra alma y el enemigo está encontrando o quizás encontrando algo que hay en común en mi vida con el enemigo.
En ese caso tenemos que arrepentirnos, declaramos que la sangre de Jesús nos limpia, nos perdona y que ese poder dunamis entra y sana esa herida para que el enemigo no tenga más derecho legal contra mí. Por ejemplo, el enemigo quiere controlar tu vida, quiere controlar tus pensamientos, quiere controlar tus actitudes, quiere controlar tu hablar, quiere controlar la humanidad entera para llevarla a esclavitud. Pero Dios nos dice, hello, suelta el control. ¿Por qué? Ríndemelo todo a mí. Suelta todo control de tu vida. Entrégame toda carga. Porque yo no quiero que tú tengas nada en común con el enemigo. ¿Por qué cuando enfrentamos situaciones nos volvemos ansiosos, temerosos, caemos en pánico? ¿Por qué? Porque la situación la tengo yo en la mano y la estoy tratando de controlar yo. Cuando yo soy el que trato de controlar, entonces caigo en ansiedad. Me creo que soy yo el que lo voy a resolver. Yo no soy el que lo voy a resolver. Él te dice, entrégamela a mí. ¿Tú quieres ver respuesta? Atrévete a entregarme la carga a mí, para que tú veas cómo yo me muevo a favor tuyo. Pero tenemos cuando tenemos control de cualquier cosa en nuestra vida, le da poder al enemigo. Hello. Porque está encontrando algo en común conmigo. Porque tengo el control de la situación. Y Dios lo que quiere es, mira, confía en mí. Reposa, entrégamelo. Por eso te dice, por nada estés ansioso, porque yo cuido de ti. Pero si yo desconfío, no creo que Él va a cuidar de mí, ¿qué voy a hacer? Ah, no, yo tengo que resolver esto. Él dice que cuida. Ven acá, ¿quién cuida mejor? ¿De nosotros, de nuestros hijos, de todo? ¿Yo o Él? ¿Y por qué no se lo entregamos? ¿Y por qué no le entregamos las cargas? What's wrong? Esta es una fortaleza mental que tiene que quebrarse y es ya. Alabado sea el Señor. Suelta todo el control del trabajo, de negocio, de familia, ministerio, lo que sea. Suéltalo para que veas a Dios obrar. ¿Alguna vez has estado atrapado en un comportamiento pecaminoso y tú dices, ay Dios mío, pero yo es que yo caigo en esto otra vez y otra vez? Tú sabes que el apóstol Pablo habló de eso. Él también pasó por eso. Llévame a Romanos 7:20. Dice, ahora bien, si hago lo que yo quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Pero mira lo que dice el Amplify, que está fijo y está operando ¿dónde? Pablo sabía de dónde venía el pecado de su alma. Ahí era que estaba sentado. Entonces, si estás atrapado en esa condición y tú dices, pero Dios mío, que yo quiero romper con esto y como que yo no puedo, ¿qué es lo que pasa? Entonces, no dejes que el enemigo ni tu conciencia, lo primero, te metan en condenación y culpa, porque la condenación y la culpa viene del enemigo. El Espíritu Santo te va a redarguir porque te quiere restaurar. Pero la condenación y culpa te meten en un pozo y sigues por ahí para abajo y yo no sirvo para nada y yo siempre fallo y yo no voy a salir de esto. Y eso es lo que quiere el enemigo. Dios no. Dios te dice, hiciste mal, pero ven, que yo te quiero restaurar. Son dos cosas muy distintas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es simplemente arrepentirnos de ese pecado y confiar en ese poder dunamis para sanar el hombre interior, como lo pidió, Pablo lo pedía. En Efesios 3, Pablo oró por dunamis para sanar nuestras almas. Mira Efesios 3:16. Para que os dé, estaba orando Pablo, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder dunamis en el hombre interior por su espíritu, en su alma. Pablo puso en operación ese poder dunamis orando
para que nuestras almas fueran fortalecidas y reforzadas por su poder. Aleluya, él sabía que el poder dunamis lo iba a fortalecer y reforzar en el alma. Entonces, si tú estás atrapado en algo que no tienes control, pues primero arrepiéntete, ora como Pablo para que se rompa esa atadura en tu vida. Y a medida que sigues declarando esa oración, tu alma va a ser fortalecida, reforzada y edificada para poder vencer la tentación. El poder dunamis también sana nuestra mente. A veces tenemos que superar fortalezas de mentiras que se han formado. Y una fortaleza mental es una estructura de pensamiento que no se alinea con la palabra. Está alineada con las mentiras del enemigo. Y a veces aceptamos ideas, doctrinas equivocadas, pensamientos dañinos, peligrosos que arruinan nuestras vidas. Por ejemplo, alguien tuvo quizás, qué sé yo, un accidente grave, vamos. Y luego, de ahí comienza el temor. Ay, yo no me atrevo ahora. Ay, Dios mío, si me vuelve a pasar esto. Entonces, puedes seguir pensando, ay, tengo temor de que me vuelva a pasar algo así. Entonces, ese temor se va aumentando, se va convirtiendo en pánico, hasta el punto que te puede llevar a que yo no me monto en un cajo más. Te puede llevar ahí. Hay gente que padecen por los traumas, no se atreven a hacer cosas. Entonces, esa fortaleza va en oposición a la palabra de Dios porque la palabra te dice que no temas, la palabra te dice que no estés ansioso. Entonces, ¿cuál es el remedio? 2 Corintios 10, 4 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de esas fortalezas mentales. ¿Qué es poderoso? Las armas de nuestra milicia. ¿Derribando qué? Los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que, nosotros tenemos que estar más conscientes de los pensamientos que vienen a nosotros para poder discernir el origen. Espérate, este pensamiento me trae paz, me trae gozo. Ah, pues es de Dios. Me da temor, me da ansiedad, me trae angustia, me trae dolor, me trae tristeza, me trae amargura. Hello, ¿de dónde viene eso? Entonces tenemos que discernir, espérate, esto no es de Dios, esto es del enemigo que me está queriendo bombardear. Y ahí yo tengo que saber poder llevar cautivo esos pensamientos y decir, no, yo no te acepto. El castigo de mi papá fue sobre él y yo no voy a permitir que tú me los robes con estos pensamientos. Así que yo voy a caminar en la paz que Dios me da, porque Él cuida de mí, porque Él está en control de mi vida. Entonces, tenemos que a veces no sabemos ni todas esas fortalezas que están ahí. Y están ahí. Y tenemos que pedirle, Espíritu Santo, examíname, enséñame, dime, revélame. Ven con linterna y alumbra mis tinieblas, Señor. Entonces, debemos que estar conscientes de eso, porque si yo sigo pensando en las ofensas, en las preocupaciones y todas estas cosas, si sigo pensando, aquí está la clave. Si yo sigo dejando que sigan entrando a mi mente y yo sigo dándole vuelta a eso, ahí se convierten en una fortaleza. Y ahí es que no lo podemos dejar llegar. Tenemos que atacarlo y atajarlo en el momento. Dios también quiere que nosotros prosperemos en todas las áreas, pero eso sucede en la medida en que nuestra alma prospera. Tú sabes que hay testimonio tras testimonio igual de gente que se ha sanado en el alma y se han sanado físicamente, y también las hay de personas que se han sanado en el alma y comienzan a fluir unas bendiciones de prosperidad en su vida. ¿Por qué? Porque una te lleva a la otra. Y Pablo enumera, y yo quiero que prestes mucha atención aquí, sus dos más altas prioridades en la vida, que deberían ser las nuestras también. Llévame a Filipenses 3:10. Este es Pablo hablando. Escucha bien esto. Esta es la clave y este es el secreto. Porque mi propósito determinado, no era cualquier propósito. Pablo estaba determinado. Y nosotros tenemos que estar determinados.
es conocerle a Él. Dios no busca, debía haber puesto la foto que me envió Santalí. Dios no busca religión, Dios busca relación. Esa es la parte que se ha hecho tan difícil a la iglesia entender. Es conocerle a Él, es llegar progresivamente a conocerle más profunda e íntimamente, percibiendo, reconociendo y comprendiendo las maravillas de su persona con mayor fuerza y claridad. Y de esa misma manera, conocer el poder que fluye, de su resurrección, el cual actúa ¿where? ¿En dónde? Sobre los creyentes. Oh my God. Este pasaje es clave, iglesia. El deseo de Pablo, escúchame bien, no era tener un conocimiento intelectual sobre Jesús. No era conocer de tapa a tapa la vida de Jesús. Es conocerlo a Él íntimamente. Hay una diferencia. Puedo conocerme esto de tapa a tapa, pero no aprovecharme en nada, como no les aprovechó a los israelitas porque no lo mezclaron con fe, como no les aprovechó a los fariseos, porque no lo reconocían a Él, porque no querían venir a Él. Come on. Él quiere, el autor del libro, quiere salir de esas páginas y hacerse real en tu vida. Eso se da en el lugar secreto. He comes alive. Él se hace real. Por eso Kathryn Kuhlman decía, el Espíritu Santo es tan real o más real que tú. Cuando tú deseas conocerlo, Él se va a dar a conocer por ti. Me buscarás y me hallarás cuando me busques con todo tu corazón. Me dejaré hallar de los que me buscan con todo su corazón. Él se esconde para que tú lo busques. Y si tú lo buscas, tú lo vas a encontrar. No páginas en una Biblia. Cara a cara. Él contigo, una relación íntima con Él. Entonces, el orden de lo que Pablo dice aquí. Él quería conocerlo a Él íntimamente, tener conexión íntima, experiencia con Él. Y lo otro era caminar en el poder de resurrección. Lo número 1 era conocerlo a Él. Y yo no voy a tener la segunda si yo no tengo la primera. Mi unión con Él, mi relación con Él es lo que hace que el poder se desate. Porque Él no le va a confiar sus tesoros a alguien que no quiere pasar tiempo con Él. Hello. No lo adoran. Entonces, eso fue lo que llevó a Pablo a vivir la vida kainos, que todos somos llamados a vivir la vida de dimensión de reino. El secreto para accesar la vida de poder era esta. Comienza con anhelarlo a Él profundamente. Entonces, eso fue un anhelo tan grande en Pablo, que llevó a Pablo a decir, yo lo cuento todo por basura, por tal de conocerle. You know what? Hay cosas que tú dices, yo no sé, mientras más tú lo conoces, menos te atraen las cosas. Tú las encuentras tan efímeras, tan vanas, Mientras más tú lo conoces a Él, lo demás palidece, pierde importancia para ti. Entonces, lo segundo era conocer el poder de su resurrección. Y fíjate que Pablo era el que había dicho que lo que quería hacer no podía hacer y lo que no quería hacer eso hacía. Pero él sabía que ese poder dunamis, por eso él pedía conocer el poder de su resurrección. Porque él sabía que eso lo podía vencer. Algunos quieren poder sin pagar el precio de la intimidad, pero es que el poder viene de la intimidad y si no, eso es pervertir el evangelio. ¿Se acuerdan de Simón el mago?
Yo quiero ese poder. En amargura, en prisión, en cárcel de amargura estaba. Entonces, aquí es que voy. Pablo reconoce la necesidad de que la iglesia camine manifestando el poder del reino. Y por eso tú lo vas a ver orando por la iglesia de todos los tiempos, incluyendo la nuestra. Y mira cuidadosamente lo que pide, porque ese es el deseo y el diseño de Dios para nosotros, su iglesia. Estos pasajes que voy a dar ahora, incluyendo tú lo debes anotar, porque deben ser nuestra oración diaria, deben ser parte de esas oraciones diarias. Pues Efesios 1, 18 al 17. Efesios 18 al 19, perdón. En la TPT, mira lo que dice. Oro para que la luz de Dios ilumine los ojos de su imaginación, inundándolos de luz, hasta que experimenten la plena revelación de la esperanza de su llamado, es decir, la riqueza de la gloriosa herencia que Dios haya ¿dónde? En nosotros, sus santos. Oro para que experimenten ¿cómo? Continuamente la grandeza inconmensurable del poder dunamis de Dios disponible para ustedes ¿cómo? Por medio de la fe. Yo tengo que creer que yo tengo esto, que por gracia me lo dio. Entonces sus vidas, mira esto, entonces sus vidas serán un anuncio de ese inmenso poder que actúa en ustedes. ¿Quién quiere hacer un anuncio del poder de Dios donde quiera que va? ¿Quién quiere hacer un anuncio al que está enfermo? ¿Quién quiere hacer un anuncio al necesitado? ¿Quién quiere hacer un anuncio para aquel que está atormentado y cautivo? Aleluya. Entonces, este es el mismo poder poderoso. Yo no sé, esto es como un redundancia, que se liberó cuando Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Mira Efesios 3:16, te lo voy a dar. Oro, creo que esta es TPT. Oro para que Él revele en ustedes la riqueza. ¿Qué es que nos tiene que qué? Es que nos tiene que ser revelado, iglesia. Te está dando secretos aquí, Pablo. Nos tiene que ser revelado y tenemos que orar por eso. Que Él revele en ustedes las riquezas ilimitadas de su gloria y favor hasta que la fuerza sobrenatural inunde lo más profundo de su ser con su poder divino y explosivo. Dynamite, dinamita, dunamis. Ajá. Colosenses 1:11. Mira aquí otra vez orando. Oramos para que sean llenos de energía con todo su poder explosivo, dunamis, proveniente de la dimensión de su magnífica gloria, para que estén llenos de esperanza. Segunda de Tesalonicenses 1:11. Oramos ¿qué? Otra vez. Constantemente. Esto es la oración constante. Hello. Era una oración constante de Pablo por la iglesia. ¿Y nosotros? ¿Qué hemos hecho? ¿Hemos estado orando constantemente por esto? Mira, yo creo que yo decía, Señor, este es el eslabón perdido. Esto se lo debería enseñar tan pronto nosotros nos convertimos. Y oramos constantemente para que nuestro Dios los empodere para vivir de una manera digna de todo lo que Él los ha invitado a experimentar. Hay una invitación. ¿Tú quieres manifestar ese poder? Dios te está invitando, pero te va a pedir que ores constantemente para que ¿qué? Para que nuestro Dios nos empodere, para que nos lo revele. Y oramos para que por su poder dunamis, todos los placeres de la bondad y todas las obras inspiradas por la fe, los llenen por completo. Efesios 3:20, mírate esta. ¿Qué dice? Hello. Nunca dudes. Está hablando aquí. Nunca dudes del poderoso poder, dunamai. Ahí la palabra es dunamai. De Dios. Para obrar en ti y lograr todo esto. ¿Nunca qué? Nunca dude. Ajá.
Él logrará infinitamente más. Ese es el Dios bueno que tú y yo le servimos. Él logrará infinitamente más que tu mayor petición. Hello. ¿Quién no quiere esto? Aleluya. Tu sueño más increíble y superará tu imaginación más extravagante. Lo superará a todos porque su poder dunamis milagroso te energiza. ¿Cuánto? ¿Dónde está ese poder? Dentro de nosotros. ¿Qué nos ha pasado a la iglesia? Que no nos vemos como Él nos ve. Ese es el problema. La mentalidad religiosa ha distorsionado nuestra identidad de hijo y de heredero de grandes promesas. Nosotros debemos ser la gente más feliz en el planeta Tierra. Nosotros debemos ser los más victoriosos, no que estemos exentos de batallas, pero venciendo vez tras vez, tras vez, tras vez, porque te he hecho más que vencedor. Pero tienes que verte como yo te veo. La palabra pecado, yo lo he mencionado en otras ocasiones, viene de la palabra hamartia, que quiere decir sin forma, una distorsión en tu identidad. Una identidad distorsionada. Porque no me veo como el Hijo de Dios, amado, poderoso que soy. ¿Cómo se ve? Esa es la definición de pecado. Es no verme como Él me ve. Hello. Pecado tiene que ver con vivir fuera del diseño de Dios por el que fuimos creados. Es parte dunamis de ese diseño. Yes. Por eso te dice, nunca lo dudes. No dudes de lo que cargas adentro. Hello. ¿Cuál es el parte de ese plan? Vamos a Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo. Porque ese evangelio no es el evangelio de salvación nada más. Hello. Wake up. Iglesia, tenemos que despertar. Para los tiempos que vienen, tenemos que ejercitar esto y movernos aquí. Porque es poder dunamis de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo dice que dunamis es el poder que nos llevó a la salvación. Cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo vino a nosotros, trajo con Él el dunamis, el cual resucitó a Jesús de los muertos. Entonces tenemos un depósito lleno de dunamis dentro de nosotros. Y Pablo oraba para que el poder que fluye de su resurrección, el poder de resurrección, actuara sobre los creyentes. ¿Qué le ha pasado a la iglesia? Digo, yo le he enseñado, yo creo que el domingo lo enseñé aquí, dámame el otro. Sabemos que cuando Él fue crucificado, dice la palabra que nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. Dice la palabra que cuando Él resucitó, nosotros también resucitamos con Él. Y también dice la palabra que cuando Él ascendió, nosotros ascendimos con Él y estamos sentados en lugares celestiales. Entonces, este poder de resurrección es el que quería Pablo caminar y experimentar. Ese poder y la palabra, nosotros vemos cómo Él pedía que Él pudiera vivir en el poder de resurrección. Pero ¿dónde se encuentra la iglesia? Debiendo de vivir acá, estamos todavía crucificando la carne. Muriendo a esto, muriendo a aquello. Y te voy a decir algo. El morir es algo más grande que morir a esto y aquello. Es morir al sistema de este mundo. Que ya el mundo no me afecta a mí. Porque yo estoy, ¿qué decía él? Si yo no estoy, la clave para vivir esta vida ascendida, que es la vida
que todos anhelamos dentro de nosotros vivir. ¿Tú sabes qué? Es el enfoque. ¿Qué dice la palabra? Enfócate en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Enfócate y pon los ojos en Jesús. Si yo estoy enfocada en las cosas de abajo, yo voy a vivir reaccionando a los estímulos externos. Dios no me diseñó para eso, eso es el alma. El alma responde al estímulo externo, el espíritu no. El espíritu reposa y confía y no se deja sacar por los estímulos externos, sino ¿qué tú quieres que yo haga? Y fluye de adentro para afuera. El alma responde de afuera para adentro. El espíritu es de adentro hacia afuera. Y yo no quiero ser un cristiano almático. Yo quiero caminar en el espíritu, que es donde está la vida de poder. Entonces, solo enfocado en Él, enfocado en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Lo vuelvo y lo digo, es el secreto. Y es tan fácil, pero tan difícil para... no voy a decir eso. Es fácil, si tú lo quieres. Porque eso me dimensiona. Cuando yo estoy enfocado en Él, me va a dimensionar a vivir la vida de reposo. Si me pones al otro, hay dos dimensiones. Está la dimensión terrenal y la dimensión de reposo. En la terrenal está el caos, la confusión, los problemas, yo lo he dicho. Pero en la de reposo está la paz, el gozo, la confianza plena. Y Dios te dice, entra. No seas como los israelitas. Tenían la tierra prometida y no entraron por incredulidad. Entra a la dimensión de reposo, que es donde único vas a poder manifestar el poder de resurrección y la vida de reino que somos llamados a vivir. Yo me gocé el martes cuando el culto de oración se convirtió en una fiesta de testimonio, cuando se convirtió, y yo veía dentro de los testimonios, cada uno de ellos, cómo estaban venciendo sobre todas las cosas terrenales y estaban conquistando el reposo dentro de. Porque déjame decirte algo, si tú puedes conquistar el reposo, la dimensión de reposo, tú conquistas el milagro. Si no la conquistamos, no conquistamos el milagro, porque estar ansiosos y preocupados es incredulidad. Pero cuando yo simplemente me meto en esta dimensión, yo voy a confiar en ti. Tú eres fiel. Tú nunca me fallas. El enemigo es un mentiroso, pero tú me dices la verdad. Y yo, experimentando esto y viendo esto, yo voy a confiar en ti, Dios. Eso es la clave para tú manifestar la vida del reino. Y tenemos que entender lo que cargamos dentro. Tenemos que vernos como Él nos ve. Y seguir orando como oraba Pablo. Y su poder dunamis va a comenzar a fluir en nuestras vidas. Y vamos a experimentar lo que Él nos llamó a nosotros a experimentar. La vida de reino que te espera al otro lado, en el reposo. Dios te bendice. Aleluya. Aleluya. Iglesia, estamos emplazados. Todo. Cuando Dios suelta una palabra así, es porque Él nos está convocando. Él te está diciendo, ¿y ahora? ¿Qué vas a hacer tú? It's up to you. Depende de ti. Y yo le pido a Dios que todos podamos entrar en esta dimensión del reino. Estamos viendo milagros, pero sabemos que hay más. Nos gozamos con los milagros que estamos escuchando y viendo, pero sabemos que hay más. Así que queremos más. Amén. Espero que le hayas bendecido a los que están en Facebook. Nos despedimos de Facebook. Aleluya.